Para mí realmente es una satisfacción, un privilegio compartir esta mesa con el doctor Pericatela, con el doctor Basla, a quien admiro y respeto desde hace mucho tiempo. Cuando yo ingresé a la Facultad de Derecho de La Plata, él daba clase. Nunca me imaginé que a la vuelta de los años iba a compartir una mesa con el doctor Basla y mucho de lo que he compartido con el doctor Basla en estos años que estoy en la colegiación y con el doctor Grau. Hoy recordábamos que nos hemos encontrado en algún otro evento organizado por la FACA o por los colegios. Yo no estoy desde 1908 en el colegio, pero bueno, ya hace algunos años que ejercemos la presidencia y esto me lleva a recordar un poco lo que hablaba Enrique hoy, lo que dice Héctor, respecto a la importancia de la colegiación y la importancia de la colegiación en las incumbencias profesionales, en la defensa de las incumbencias profesionales y en la defensa de la justicia. Ya alguno me lo ha escuchado, siempre tengo la tentación de contar cómo nace el Colegio de Abogados de Bahía Blanca a propósito de esto de las incumbencias. Allá por 1908, en el Departamento Judicial Costa Sur, muy pocos abogados, 25 o 30 abogados, un juez dispone la prisión de un abogado molesto por la forma en que el abogado ejercía la defensa en un proceso judicial. Cuando el resto de los abogados van en su ayuda, piden la libertad, un juez subrogante, cuando el titular tomó vacaciones, liberó al abogado. Pero cuando el juez titular retoma sus funciones, vuelve a meter preso al abogado porque seguía molesto con la actitud de la defensa. En ese momento entonces los abogados de Bahía Blanca se reúnen porque dicen algo tenemos que hacer, algo tenemos que promover para que esto no ocurra, para que podamos defender los derechos de los ciudadanos, de los justiciables, con libertad, con independencia y controlando lo que hace la justicia. Y en aquel momento se forma el Colegio de Abogados de Bahía Blanca con 3 pilares que después son tomados por la Ley 51/77, que es el control de la actividad del Estado, la actividad de la justicia en aquel momento, el control de la ética en el ejercicio de la profesión, esto es lo primero que pone, el control de la ética, y la defensa de los carenciados. En aquel momento eran los carenciados procesados que estaban en la cárcel de Villa Floresta. No estaba organizada en Bahía Blanca la defensa pública y entonces los presos que estaban en Villa Floresta procesados no tenían defensa. El Colegio de Abogados se ocupa en aquel momento de estos 3 pilares. Premisas o principios que luego se trasladan a la Ley 51/77, porque nosotros, además de controlar la matrícula, controlamos el funcionamiento de la justicia, controlamos la ética en el ejercicio de la profesión y, por obligación legal, brindamos asistencia jurídica gratuita a los carentes de recursos. Y digo que esto tiene mucha importancia en la faz de las incumbencias profesionales porque está marcando cuál es la actividad, cuál es la incumbencia, cuál es esta función, son estas funciones que la preparación del abogado ponen en cabeza de este abogado. Nosotros creemos, desde los colegios de abogados, que la mejor defensa de nuestras incumbencias es la preparación científica, la preparación académica. Esto de que decía Enrique, desde agregar en la currícula las materias que nosotros queremos y que nosotros creemos que tenemos que defender en nuestra vida profesional, lo debemos cumplir después a lo largo de toda la vida profesional. La única forma de poder disputar el campo de la defensa de los derechos de los ciudadanos es con la preparación, es demostrando que cuando hay una disputa, cuando hay una defensa de derechos, cuando tenemos que asistir a los ciudadanos, la mejor defensa es la del abogado. Incluso por encima de esta atribución de competencia o de capacidad que el nuevo código pueda dar a determinados profesionales. Si nosotros demostramos que en el asesoramiento de empresa, que en el asesoramiento laboral, que en el asesoramiento de la familia, en la controversia de la familia, el abogado tiene que estar para evitar los problemas posteriores. Hoy cuando decíamos de que nos vienen a ver después que firman el contrato y cuando ya hay un incumplimiento, bueno, nosotros tenemos que demostrar con nuestra preparación y con nuestra capacidad que si el abogado interviene desde el principio, por la capacitación y por la preparación jurídica del abogado, seguramente estos problemas que se presentan con los incumplimientos no se presentarán. Por eso creemos que el desarrollo académico de la profesión tiene mucha importancia. Hace algunos años en los colegios de abogados hicimos un debate a lo largo de la provincia en la que había 2 posiciones enfrentadas respecto, en aquel momento se hablaba de la habilitación profesional
y la preparación permanente, la certificación y esa recertificación a la preparación de los abogados. Había quienes opinaban que la habilitación y esto de la preparación es materia o es campo de la universidad y se termina, y si quien habilita a los abogados es la universidad con la expedición del título universitario, y había quienes opinábamos que la preparación del abogado debía ser permanente. Algunos más radicalizados, desde la opinión de que teníamos la obligación de recertificar anual, cada tantos años, nuestra capacitación, mientras que otros hablaban de esto que decía Enrique, es decir, preparación, cursos, jornadas, congresos que otorguen puntaje a los abogados para que cada tantos años puedan justificar una preparación permanente. Nosotros creemos que esto, si no nos ocupamos de este tema, es muy difícil defender las incumbencias profesionales. Aquello de pretender defender la sindicatura concursal, enfrentándonos con los contadores, que es quienes hoy la ejercen en el juicio concursal. Si no demostramos que por la preparación o por la especialidad jurídica que tiene una sindicatura concursal, el abogado es quien está mejor preparado para ejercerla, es difícil poder disputarla. Si nosotros no podemos disputar con los escribanos, quienes dan fe, pero no pueden asesorar, que en la concertación de un contrato el abogado debe asesorar a las partes para evitar conflictos posteriores, es muy difícil poder defender esta incumbencia. Y nosotros podemos dar algunos testimonios de lo que tratamos de hacer en los colegios y de lo que hacemos en defender las incumbencias. El tema de mediación, que hoy se habló y se explicó con mucho apasionamiento desde el mediador. Nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires el proceso por el cual hoy llegamos a que la mediación sea una incumbencia del abogado. Pero esta lucha no está terminada, este trabajo que nosotros estamos haciendo con la mediación no está terminado. Para contarles la experiencia, bueno, en Capital hace 17, 18 años, o 19 años que tenemos la mediación, correcto. Desde aquel entonces la provincia de Buenos Aires luchó también por esta incumbencia. Una comisión de mediación de la provincia que fue alternando, fue cambiando sus miembros, pero luchando permanentemente por la instauración de la mediación. En el año 2006, creo que fue, había una ley, un proyecto de ley con media sanción en la legislatura de la provincia que ponía en marcha el proceso de mediación, pero con mediadores que no necesariamente tenían que ser abogados, sino que un profesional universitario con 3 años de ejercicio de su profesión, cualquier profesión de grado, podía, después de un curso de mediación, ser mediador prejudicial o voluntario. En aquel momento incluso ya el Colegio de Escribanos tenía instrumentado cursos de mediación en la provincia de Buenos Aires, con lo que ya se estaban adelantando. Tuvimos la suerte, es decir, por decirlo de alguna manera, de que un ministro de Justicia que ejercía la profesión, como el doctor Casal, cuando llega al Ministerio de Justicia en el 2006, lo primero que hace es venir al Colegio de Abogados a decir: quiero promover una ley de mediación para que los mediadores sean abogados. Los mediadores prejudiciales tengan necesariamente que ser abogados. A partir de ahí empezamos a trabajar. Trabajamos en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y después logramos también que el Ministerio le delegue al Colegio de Abogados y a las universidades nacionales de Derecho de la provincia de Buenos Aires la formación y la instrumentación del inicio de este proceso de mediación. Nosotros nos pusimos a trabajar, el Colegio de Abogados delegó en la SICUSO, la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la provincia, la preparación de todo lo que iba a ser el proyecto de mediación. Nosotros contratamos a un profesor español, el doctor Calvo Soler, quien elaboró un programa. Nosotros comenzamos este desarrollo de la mediación con una premisa, con la excelencia. Dijimos, en consonancia con esto que estamos diciendo de las incumbencias profesionales, si nosotros queremos que la mediación quede para los abogados y además queremos demostrar por qué la mediación tiene que ser de los abogados, es decir, esto que hoy decíamos, que hoy decía el doctor, la mediación es cuando hay un conflicto, es decir, se presenta cuando hay un conflicto, se mejora la comunicación, pero fundamentalmente hay un conflicto, hay una controversia, hay disputa de derechos. En este campo de la disputa se disputan derechos, hablamos de derechos patrimoniales, de derechos disponibles, de legitimación, de capacidad, de acuerdos que obviamente tienen que respetar el orden público, las buenas costumbres,
la legislación. Bueno, en esto creemos que tiene que intervenir un abogado. Por eso defendemos esta incumbencia y decimos, no puede ser que en la mediación, sobre todo en la prejudicial, pero sostenemos que en la voluntaria también, un profesional que no tiene preparación específica pueda ejercer de mediador y pueda llevarnos a que dos partes en conflicto, con derechos en conflicto, puedan llegar a una autocomposición de sus controversias, pero dirigidos por quien no conoce los derechos de las partes. Llevamos adelante la mediación, hoy seguimos discutiendo respecto a la mediación voluntaria. Hay una controversia en el sentido de que la mediación voluntaria puede llevarla adelante profesionales que no son abogados y que hacen estos cursos de capacitación con mediadores. Nosotros seguimos sosteniendo que tienen que ser abogados, pero además en el ámbito de nuestro país, si bien la mayoría de las provincias están ya con legislación de mediación en marcha, hay algunas que no son, es decir, no hemos podido defender la incumbencia. San Luis, por ejemplo, creo que Río Negro también, el mediador puede ser un profesional con título habilitante de cualquier carrera de grado, con el curso, se habla del curso del Ministerio de Justicia de la Nación. Con lo cual hoy hay mediadores prejudiciales, en alguna provincia se exige que si el mediador prejudicial no es abogado, se haga con el auxilio de un comediador que sí tiene que ser abogado. Bueno, nosotros creemos que estamos a mitad de camino entonces en la defensa de esta incumbencia. Para volver a la provincia, nosotros hoy tenemos limitados los fueros en los que hay mediación prejudicial obligatoria. Y nosotros estamos trabajando para poder ampliar los fueros en los que actúa el mediador. Familia creemos que es una materia en la que un mediador abogado debería trabajar en el proceso. Hoy explicaban que en el proceso de familia en la provincia de Buenos Aires hay un consejero de familia que es abogado, que está dentro del proceso antes de llegar a una controversia en familia, interviene este consejero de familia. Pero es un consejero que no tiene las herramientas propias de la mediación, con lo cual intenta una conciliación. No es difícil ver en nuestros tribunales, en materia laboral también, cuando al intentar una conciliación, lo que hacen los secretarios, lo que hacen los consejeros, o lo que hace algún prosecretario, es hablar con cada una de las partes, independientemente, contándonos cuáles son los problemas que tenemos para la defensa de los intereses de nuestro cliente. Es decir, cuidado que tal vez podés perder el juicio, si no llegás a una conciliación reduciendo tus pretensiones, por ahí lo perdés, y a la otra parte le dice un poco lo mismo, pero al revés. Entonces, esta es la conciliación que se lleva a cabo, y un poco asustando a las partes, trata de llegar a un compromiso de ambos. Esto, obviamente, quienes son especialistas en la materia de mediación, saben que esto no tiene absolutamente nada que ver con una autocomposición, y seguramente las partes que fueron obligadas a llegar a un acuerdo se van enojados, porque seguramente van a enojarse con su abogado, con el secretario, con el juez, porque los obligaron a llegar a un acuerdo. En la mediación se sostiene la posibilidad de que el mediador facilite la autocomposición de las controversias. Entonces creemos que este es un campo para las incumbencias profesionales muy importante. Hoy escuchaba, hoy en la mañana, al amigo de Portugal y de España, cuando hablaban de esta gran cantidad de abogados, la falta de relación entre la necesidad que la población tiene de un abogado y la cantidad de abogados que están recibiéndose. Nosotros tenemos el mismo problema. En la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia, en Bahía Blanca, por ejemplo, juran 15 abogados por mes, mientras que en el Gran Buenos Aires se le toma juramento a 15 abogados por semana. El medio hoy es imposible que, como tenemos desarrollado, nosotros todavía tenemos pensado el ejercicio de la profesión con el estudio jurídico que atiende al justiciable que viene a plantear un juicio. Es decir, la actividad del abogado es un juicio. Hoy el mundo cambió. Enrique nos habló mucho de cómo cambió este mundo. Y la actividad del abogado va muy por encima de lo que significa un pleito o defender los derechos de un abogado, de un justiciable en un pleito. Bueno, nosotros creemos que este es el campo en el que tenemos que desarrollar la defensa de las incumbencias profesionales. Hoy se hablaba del arbitraje también.
incluso hubo proyectos de ley de arbitraje en los que se hablaba de que podía ser árbitro cualquier persona, y sin prestar atención en esto que decía el doctor Grau, es decir, que el árbitro va a dictar un laudo que es asimilable a una sentencia, pero que además después va a ser ejecutada en los tribunales. Y si nosotros vemos el proceso arbitral, nosotros en los colegios de abogados, hay muchos colegios de abogados en la provincia de Buenos Aires que tenemos instrumentado el proceso arbitral, un tribunal arbitral. Hay dos tipos de tribunal, un tribunal ya compuesto formalmente por 3 árbitros designados por las autoridades del colegio de abogados, con distintas modalidades, con llamados a concurso y demás, o hay colegios que tienen un listado de árbitros y las partes, cuando se someten al proceso de arbitraje, pueden elegir el árbitro. Durante el proceso de arbitraje hay medidas cautelares, hay pruebas en extraña jurisdicción, hay defensa de derechos. Esto no me lo imagino, el proceso llevado adelante por alguien que no es abogado y que no conoce las pautas de un procedimiento judicial o arbitral. No me imagino a un árbitro que no es abogado librando un oficio, ley 22.172, a una provincia del sur argentino pidiendo la traba de un embargo y teniendo que cumplir con requisitos legales para que esa medida cautelar pueda ser trabada. Entonces, esto creo que es un campo de incumbencias profesionales que nosotros tenemos que desarrollar. Sin duda, me parece que la tenemos que desarrollar a través del desarrollo académico. Si nosotros tenemos que demostrar que somos los mejores, no los mejores porque los abogados somos los únicos que podemos, sino por la preparación científica. Seguramente no seremos los mejores para atender un problema de salud o para atender un problema edilicio. La vez pasada esto lo discutíamos mucho con esta reforma que se había propuesto respecto al Consejo de la Magistratura. Y en alguna charla decíamos, a mí no se me ocurre participar en un concurso para elegir el director del Hospital Municipal de Bahía Blanca, porque seguramente no soy el que mejor está, el que en mejores condiciones está para elegir un director médico. Pero sí creemos que el abogado es el que tiene incumbencia profesional para integrar el Consejo de la Magistratura y para determinar quiénes son los que tienen que conformar una terna en el Colegio de Abogados. Una terna para elegir a un juez, es decir, un postulante para juez. Creo que la tarea que hacen los colegios de abogados es muy importante en este sentido. Hoy escuchaba lo que nos contaba el doctor Basler respecto de la Unión Internacional de Abogados y me acordaba entonces de esto, de esta anécdota de Bahía Blanca y también de lo que significan los colegios de abogados y la FACA en la vida institucional de nuestro país y en el desarrollo de nuestra profesión. Hace poco tiempo también, ustedes recordarán el fallo que dictó el juez federal de Dolores respecto de la constitucionalidad o no de esta reforma del Consejo de la Magistratura. Más allá de la reforma de fondo, él se refirió a los colegios de abogados bastante, para decirlo peyorativamente, exacto, iba a decir despectivamente y me sonaba mal, pero así lo hizo. Y hablaba de los colegios como que lo único que nos interesaba, esto que decía el doctor Bala, es decir, honorario o el lobby que queríamos hacer, o aparentemente la sospecha de que nosotros no queremos la independencia del Poder Judicial porque queremos que el Poder Judicial se acomode a nuestros intereses. Y yo creo que este juez no conoce la historia de la colegiación. Yo le pedí al doctor Lamacchia que le lleve al juez un libro que publicó la FACA, que lo dirigió el doctor Basla, respecto de los abogados y los derechos humanos, es decir, la actuación de los abogados durante la época en que estaban afectados los derechos humanos y los derechos de los abogados. En esa compilación que hace la FACA está detallada cuál fue la lucha de la FACA y de los abogados en la época en que defender un preso político podía significar ir preso, que le ponga una bomba en el estudio o ser también desaparecido. La FACA también conmemora la noche de las corbatas, este hecho que ocurrió en Mar del Plata y de la cual fueron víctimas varios abogados. Entonces yo decía, esto es lo que me parece que tenemos que rescatar de la colegiación, esta actividad, esta conducta de la colegiación. Después de 100 años, el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, en el 2008 festejamos los 100 años, yo creo que esto es lo que hay que rescatar de la colegiación. Me parece que debemos trabajar en los colegios de abogados para defender estas incumbencias. Para terminar, y
paso el aviso de lo que es la SEJUSO. La SEJUSO es una fundación de ciencias jurídicas y sociales que fue formada por impulso del doctor Morelo hace unos cuantos años y también del doctor Monanciel Elquiaga, que era presidente del Colegio de Abogados de aquella época, con la intención de ser un instituto de posgrado, que después no pudimos hacerlo porque la CONEAU no nos dio autorización para dictar cursos de posgrado, y hoy para dar cursos de posgrado hay que tener universidad de grado, con lo cual no podemos hacer, pero sí creemos que tenemos que participar en la formación permanente de los abogados. Y en ese camino nosotros participamos de todo lo que son, la posibilidad que tenemos de participar de todo lo que son las jornadas de esta naturaleza, jornadas académicas, organización de congresos, cursos a distancia, cursos presenciales, porque creemos que lo que tenemos que brindarle al abogado es esa formación para defender sus incumbencias. Desde ya agradecido por habernos invitado, por haber compartido esta mesa y por ser escuchado por un auditorio calificado. Gracias.